Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sinfonía del Ser. Mi nombre es Jimena Polanía y bueno, los invito a suscribirse a nuestro canal. Hoy tengo una invitada que les va a gustar mucho y que viene a enseñarnos demasiado, un tema muy importante para nuestras vidas. Pero primero quiero presentarla. Ella se llama Giovanna Ruiz. Ella es fisioterapeuta especializada en el sistema nervioso autónomo, que después nos vas a explicar de qué se trata ese sistema. Es especializada también en rehabilitación y bienestar. Y bueno, de lo que vinimos a hablar hoy con ella, que también es especializada, es en la respiración consciente. Joana, me encanta tenerte aquí. Bienvenida a Sinfonía del Ser. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder compartir contigo. Muchas gracias, Joana. Bueno, vamos al grano. Joana, ¿qué es una fisioterapeuta especializada en el sistema nervioso autónomo? Cuéntanos qué es. Ok, bueno, quiero contarte y compartirles a la audiencia que todo esto nace a través de una experiencia personal, ¿sí? Viví un proceso de burnout, el estrés crónico que me afectó el sueño y este insomnio hizo que, al no tener una buena calidad de sueño, desarrollara trastornos de ansiedad y depresión. Fue el diagnóstico del psiquiatra. Otros dieron su diagnóstico de burnout. Entonces, el quererme yo tener otras herramientas para poder sanar, encuentro un gran fisioterapeuta que soy admiradora de él y inicio esta formación del sistema nervioso autónomo y logro entender todas las razones de por cuál había yo enfermado. Y de ahí pues nace una gran pasión de comprender que muchísimas de nuestras enfermedades pueden ser prevenidas o la podemos controlar, ¿ya? Porque nuestro sistema nervioso autónomo es aquel, hace parte de nuestro sistema nervioso y es aquel sistema que maneja todas las funciones que nosotros no controlamos, todas las funciones viscerales. Entonces, este tema es súper interesante porque si nosotros vivimos en un estado de alerta constante, eso quiere decir que nuestro cuerpo todo el tiempo percibe un peligro. Y este peligro en estado de alerta es como yo, el ejemplo que yo les doy a mis pacientes es, ¿tú tienes carro, Jimena? Sí. ¿Has manejado carro? Bueno, entonces cuéntame tú, ¿qué pasaría si yo coloco al máximo de la velocidad en el carro sin parar? ¿Qué le puede pasar al motor? No, pues colapsa, se queda sin Exactamente. gasolina. Exactamente. Ujú. Entonces, esa es como siempre la invitación que yo les hago, que en este diario vivir, si tú no haces pausas, pues puedes colapsar. Ok. Entonces, el sistema nervioso autónomo lo podemos evaluar, cómo se encuentra, si está funcionando de una manera correcta y a través de técnicas podemos ayudar a modular y hacer parte de este proceso de restablecimiento de bienestar físico y mental. Me encanta, Joana, y me gustaría de una vez comprometerte para otro programa en donde hablemos del movimiento. Hace una semana tuvimos a Pedro, que también, que lo conoces, Pedro Baruch, lo tuvimos como invitado hablando del movimiento. Él lo habló en una forma más de pronto de propósito del ser, pero me gustaría enfocarlo en el movimiento del que tú ayudas a tus pacientes a rehabilitarse. Bueno, pero hoy nos vamos a enfocar en la respiración consciente, Joana, y cuéntame, ¿cómo llegaste a especializarte en la respiración consciente? Pues nos contaste a través de que te pasó esta situación. ¿Es ahí que nace esto de encontrarte con esa respiración? Exactamente. Y primero inicié con el entrenamiento respiratorio, de entender cómo funciona respirar correctamente. Y quiero contarte y quiero contarles que yo siempre digo, primero Dios y segundo la ciencia. La respiración consciente era el mecanismo a nivel científico que me ayudaba a mí a poder vivir. Tanto así que yo tenía que respirar conscientemente si yo
en la mañana, al mediodía y en la noche no hacía ejercicio de respiración consciente, no podía pararme de la cama. Entonces, para poder trabajar, yo hacía hasta 1 hora de respiración consciente para lograr regular mi sistema que estaba en estado de alerta y eso me proporcionaba energía para poder funcionar. Entonces, es algo que, de hecho, todas las prácticas que yo realizo, primero siempre he sido yo, la paciente, y saber que funciona es un tema maravilloso y que cada vez me enamora más. Cada vez que tengo la oportunidad de evaluar, o sea, como fisioterapeuta, yo lo llamo a este centro fisioterapia integrativo y bienestar, pero como fisioterapeuta ya no puedo desconocer el todo, ¿sí? Si tú vienes a mí por una consulta, un ejemplo de un dolor en el hombro, si es una historia crónica, tengo que saber realmente qué es lo que pasa, porque es que a través del dolor no solamente son problemas musculares, lesiones que tú puedes tener, sino que nuestro cuerpo es quien nos informa qué está sucediendo en nuestra alma, ¿no? Entonces, ahí entramos a revisar qué está pasando y definitivamente la respiración consciente he observado en mis pacientes que muchos pacientes que presentan dolor crónico tienen una respiración superficial y esta respiración superficial es ineficiente. Entonces, pues obviamente yo ser la primer paciente y ver las maravillas que hizo en mí y el lograr enganchar a muchos pacientes comprometidos con temas de dolores crónicos y ver cómo esto les funciona. Esto es un mundo de verdad que me parece maravilloso, que el ser humano hoy en día, muchos no desconocen los grandes beneficios. Tú sabes que esto es una práctica milenaria, ¿sí? Sí. Apenas nosotros en esta cultura es donde se habla, pero tú sabes que en los orientales, occidentales, en la parte de Oriental. la China, orientales, los orientales, Ujú. ajá, los orientales, ellos son, digo yo, unos reyes en las prácticas de bienestar. Sí. Entonces, este tema de la respiración, como te digo, es muy bonito. Llevo 2 años, a ver, te digo, llevo, va a cumplir 2 años en este tema de la respiración consciente y pues cada vez me formo un poquito más porque siempre hay mucho que conocer. Así es, Joana, y es que mira, o sea, tú respiras en la vida normal y tú crees, tú dices, no, pues yo respiro y ya está, o sea, nadie me tiene que enseñar a respirar, pero cuando vemos las ventajas de conocer nuestra respiración, de por qué respirar así, pero yo quiero que seas tú la que nos cuentes. Joana, ¿cómo? A ver, yo estoy respirando aquí normal, mecánicamente, estoy haciendo mis funciones, digamos, normales. ¿Cómo empiezo a respirar conscientemente? ¿Qué es respirar conscientemente? Bueno, primero que todo, tú sabes que esa es la primera función que se activa cuando nacemos, ¿cierto? Inmediatamente respiramos y es lo último que hacemos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, mientras que nosotros estamos aquí sentadas, estamos contando cuántas respiraciones estamos haciendo, ¿no? O tú sabes con cuánto periodo de tiempo estás respirando, no, ¿cierto? Porque a eso se le llama respiración automática. Tú no estás ni controlando ni en qué forma estás respirando, ni estás controlando la cantidad de respiraciones que estás haciendo por un minuto y ni siquiera sabes a dónde estás llevando esa respiración, porque no tiene una intención. Entonces, partamos de allí. Esa es la respiración automática, donde tú no controlas ni modulas nada y todos respiramos automáticamente. Antes de hablar de la respiración consciente, es súper importante que tengamos en cuenta algo. Después del COVID, muchas personas se adaptaron a respirar por la boca y desde ahí nacen unas alteraciones del patrón respiratorio, ¿sí? Entonces, la boca, ¿cuál es la función de la boca? La boca, la función que tiene es alimentarnos, ¿verdad? No Ujú. está diseñado para hacer procesos respiratorios. Entonces, allí ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta porque las personas respiran muchas veces por la boca y allí ya estamos partiendo del hecho de que esa respiración no es eficiente. Tenemos que respirar por la nariz.
Al respirar por la nariz, todas las estructuras están diseñadas para que esta respiración sea una respiración efectiva. Entonces, número uno, respirar por la nariz. Número dos, identificar, es interesante identificar a dónde tú llevas el aire, porque muchas personas, un ejemplo, sufren de dolores de cuello y respiran completamente con un patrón superficial, patrón superior. Entonces, está la respiración diafragmática y la respiración costal superior. La respiración indicada es, yo le digo a las personas que se coloquen las manitos, un dedo en el ombligo, a ver, yo muestro aquí un dedo en el ombligo, acá, ¿sí? Y coloco mi mano y entonces es como una ola del mar, ¿cierto? Inhalo y vas moviendo el aire para que estimules toda tu capacidad torácica y diafragmática. Porque si tú solo respiras activando el diafragma, ¿qué pasa? La zona costal no se mueve. Entonces, el segundo punto, a ver tú, cuéntame a dónde llevas más el aire. Mano en el pecho y mano en el vientre. Yo Y creo que respira, yo creo que la llevo más al diafragma. ¿sí? Y después del diafragma lo subes a la zona costal. Y la idea es que trates de respirar sin esfuerzo. Es que no es tan fácil. No, no es fácil. No, No es fácil. se piensa que es algo básico, pero no, no es tan fácil. Así es. Entonces, el segundo punto es que identifiquemos cómo estamos respirando. Ujú. Inicias en la parte diafragmática y en la segunda parte, en la parte torácica, Eh, ¿sí? Como una ola del mar, haces así, llevas el aire. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos partiendo de una intención. ujú. Número tres, aspecto muy importante. Mira, si tú observas, tú ingresas a internet y tú miras respiraciones conscientes y hay unas respiraciones que son, digamos que son el parámetro básico para todo mundo. La 4-4, la triangular que es 4-4-4 o la cuadrada 4-4-4-4, ¿sí? O la 4-7-8, pero eso es una generalidad. Entonces, cada persona es diferente, cada persona es un universo único. Entonces, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es con qué intención vamos a respirar consciente, porque tú puedes respirar consciente para relajar tu cuerpo o tú puedes respirar conscientemente para activar tu cuerpo. ¿Ves? Qué Que interesante. es un tema que hay que saber con qué intención lo vas a hacer. Un Ujú. ejemplo, una persona que sufre de ansiedad, un ejemplo, y vive con ataques de pánico, pues ese paciente no podría hacer una respiración de fuego, una respiración rápida, porque eso Como supongo que altera. obviamente, exacto, al estimular su sistema simpático, pues obviamente alteraría sus síntomas de ansiedad. Eh, entonces, eso es otro ítem a tener en cuenta. ¿Cuál es la intención tuya de respirar conscientemente? ¿Necesitas activar o necesitas relajar? Y de allí partir qué respiración es la indicada. El otro punto a tener en cuenta, respirar conscientemente significa que debes de hacerlo sin esfuerzo. Porque cuando tú empiezas a respirar y empiezas a hacer un esfuerzo y te falta el aire, ya se perdió la intención. Porque si queremos relajar, entonces ese debe de ser un momento donde tu cuerpo logre disminuir esa actividad de estado de alerta y empiece a modular todo tu cuerpo para que llegue a un equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? O sea, algo básico para ti, Jimena. Respirar profundo y tú vas contando sin esfuerzo hasta cuánto llega. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿te parece? Me encanta. El patrón normal, vamos a hacerlo hasta 5. Inhalamos, tomamos aire por la nariz y exhalamos Sin en esfuerzo. 5. Sin esfuerzo. Cero esfuerzo hasta donde tú llegas. Yo voy contando, pero luego tú cuentas y me dices si llegaste hasta 5 y cómo te sentiste. Dale. El otro punto, Jimena, vamos a colocar la lengua detrás de tus dientes superiores, Ok. con la boca cerrada.
Si esa posición te genera incomodidad o te hace, sí, generar un esfuerzo, lo vas incorporando progresivamente. Resulta de que la lengua es una estructura fundamental en nuestro cuerpo y tú puedes creer que si tú ubicas tu lengua en una posición indicada, puedes mejorar problemas de dolor de cuello, puedes mejorar problemas de vejiga, Ay, me porque encanta. ella está conectada, todo el cuerpo se conecta a través de fascias musculares, todo es un engranaje. Total. ¿Ya? Y si tu lengua está en una posición indicada, disminuyes tensión en todo tu cuerpo. ¿Listo? Wow, me encanta. Joana, Entonces, siempre tenemos que tener la lengua ahí, debajo de los dientes. Ok, me encanta. detrás de los dientes superiores Superiores. centrales, Ok. ¿sí? Esa es la postura, o sea, es increíble porque, bueno, en fin, sigamos con esto porque es que hay muchas Hay cosas mucho, que contar. hay mucho tema y yo te tengo que traer a muchos programas porque son temas Me interesantes. emociono Bueno, de esto. Bueno, entonces vamos a colocar la lengua en el paladar, vamos a respirar por la nariz y vamos a exhalar por la nariz. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la nariz. ok, tú me dices ¿Listo? a la cuenta Y de... yo te voy contando. Entonces vamos a tomar aire desde ahora. Ya. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y boto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Hasta allí, ¿cómo vas? Bien. Me gustaría saber si cuando tú respiras haces esfuerzo hasta llegar a 5 o sientes que te necesitas otro poquito más de aire. No, me siento bien. Me siento bien. ¿Sí? Y cuando lo exhalas, Ah, ¿sientes que hasta 5 está bien? sí, sí, también. Bueno, ok. Yo practico. Como estamos a la distancia, no podemos evaluarlo porque tú sabes que lo podemos evaluar objetivamente, Jimena. Cuéntame porque tal vez estoy mal, no sé. Bueno, a través de una software que hay, el sistema nervioso autónomo, tú evalúas a través de una banda polar y un programa. Ahí tú determinas cómo está la actividad, eso se llama variación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y de ahí cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Y a través de esta misma plataforma, yo evalúo a los pacientes para identificar cuál es su respiración indicada de una manera objetiva. Porque una cosa es lo que tú sientas y Ujú. otra cosa es lo que me muestre la gráfica. Eso, ¿tú has visto cómo son los electrocardiogramas? Ajá, sí. Así, así se mide la actividad. Y él nos indica de una manera objetiva en qué momento tú estás más recargado y cuál es la respiración placentera para ti. Ok. Por ejemplo, en pacientes que yo atiendo a distancia, lo hago así como lo hago contigo, porque no tengo el mecanismo de evaluarte en consultorio, ¿sí? Ujú. Pero en mi consulta, eso sí lo hago con todos los pacientes y determinar cuál es la respiración adecuada y además observar cómo se comportan todos esos músculos que participan en la respiración, si hay restricciones, si no hay restricciones, y en caso tal de que haya restricciones, pues tengo que desbloquear todos los músculos abdominales, torácicos y a nivel de cuello anterior para que la respiración aún mejore más. Joana, yo tengo que confesarte que yo intento, o sea, nunca lo he hecho a nivel profesional con un profesional como tú, pero intento manejar la respiración consciente. Obviamente me toca practicar mucho, mucho más. Entonces, pero digamos que una persona llegue hasta tres o hasta dos, digamos, ¿Las han y se llegado? me va el aire, se me va el aire. ¿Qué qué terapia le mandas a ellos? ¿Qué sigue de ahí? Digamos que, bueno, ya nos dijiste que ya te vas a como a dar una terapia en los músculos, ya vas mirando pues qué parte.
no sé qué parte está afectada, entre comillas, que hay Ajá. que trabajar. ¿Y qué más? ¿Qué más haces tú después de este diagnóstico? Bueno, por ejemplo, yo he tenido casos de personas jóvenes con una capacidad respiratoria de inhalación hasta 2 y ya Ujú. se cansan. O sea, que ahí ¿qué quiere indicarnos eso? O sea, si una persona que nos está escuchando intenta hacer este ejercicio y cuando respira hasta 2 ya se cansó, eso quiere decir de que el cuerpo está en un alto consumo energético. Está el cuerpo funcionando como una sirena todo el tiempo y está consumiendo demasiada energía, por eso se agota mucho y los músculos obviamente no están entrenados para respirar de una manera profunda. Es cuando estás en estado de alerta, el sistema funciona todo súper rápido. Entonces, lo primero, por ejemplo, antes de iniciar, un ejemplo, una práctica respiratoria, utilizo aceites esenciales. Tú sabes que los aceites esenciales, nosotros tenemos unos mensajeros en la nariz, que esos mensajeros, de acuerdo a lo que yo quiero estimular, utilizo un aceite esencial, idealmente en ese caso para relajar al paciente y que el cerebro me dé una respuesta de disminuir esa actividad del sistema nervioso. Ese es el paso número uno. El número dos, hacer los desbloqueos de fascias musculares para regular, para mejorar su capacidad, por ejemplo, el liberar puntos a nivel abdominal es increíble, que uno encuentra tensión y al liberar, luego el paciente empieza a expandir el tórax, o sea, es una cosa maravillosa. Y ya de ahí es un proceso de entrenamiento. Para que el cuerpo realmente se empiece a entrenar, se requiere que tú lo hagas seguidamente, por lo menos lo mínimo para que logremos un entrenamiento 8 semanas o después de 8 semanas. Entonces, la recomendación que yo les doy es que iniciamos primero, como generalmente esta práctica es algo que no se realiza muy común. Entonces, por ejemplo, yo les digo, inicien con 1 minuto, tú puedes iniciar con 1 minuto, si tú ves que 1 minuto es corto, lo puedes iniciar por 3 minutos, 5 minutos. La idea es que realice respiración consciente 15 a 20 minutos. Ok. Lo ideal y las tareas que se dejan es cuando tú te levantes en la mañana, haz respiración consciente para iniciar el día con la energía. Y en la noche, haz respiración consciente antes de acostarte a dormir. ¿Sabes para qué? Así como yo creo que tú no duermes con la luz prendida, ¿cierto? Mm, ¿Tú qué haces? Apagas el interruptor, ¿cierto? hago todo. Exacto. Entonces, eso es lo que necesita el cuerpo que nosotros hagamos. Apaguemos el interruptor para que puedas entrar en un estado eh, De de un sueño relajación. reparador. Exacto. Mm. Porque, ¿qué sucede? Cuando tú te levantas cansado, quiere decir de que tu cuerpo no tuvo un sueño reparador. La mejor forma de saber que tú tuviste un sueño reparador es que te levantes genial y con todas las pilas puestas. Y tú puedes creer que hay personas que se levantan cansadas, súper agotadas, obviamente no solo por el tema de situación de estrés, sino porque respiran en la noche todo el tiempo por la boca y el cerebro no alcanza a oxigenar lo suficiente. Ujú. Todas las células funcionan con oxígeno, todas, todas. Todo nuestro cuerpo funciona con oxígeno y entonces por eso te levantas cansado. Lo siguiente, después de desbloquear y encontrar cuál es la técnica indicada para cada persona, pues se hacen chequeos semanales, una vez a la semana, para ir haciéndole chequeos y ajustar al paciente. Y ya luego cuando el paciente esté un poquito más entrenado, ya empieza uno a hacer actividades de reforzamiento muscular para fortalecer todo el tren superior y que mejores aún más tu capacidad. Si el paciente además necesita dispositivos nasales como dilatadores nasal para aumentar, porque a veces sucede que hay obstrucciones nasales que no nos permiten tener una respiración indicada, algo sencillo. Ahorita hay unos dispositivos, están creando unos dispositivos increíbles porque es que este tema es súper importante, Sí. pero yo lo realizo de una manera más sencilla, con unos dispositivos nasales que lo que te hacen es aumentar el espacio de la fosa nasal. Ujú. Esto implica en personas que no tengan problemas de tabique desviado, ¿no? Porque si tienen pacientes problemas de tabique desviado, eso no lo podríamos solucionar. Pero hay casos donde aplica, entonces les envío dilatadores nasales. Si es un paciente respirador bucal, les coloco un vendaje neuromuscular en la boca para facilitar el cierre bucal y estimular esos músculos de la boca a que se contraigan y fortalezcamos la respiración nasal.
Básicamente ese es como el plan de manejo principal. Ay, Joana, este tema me apasiona, me encanta. Imagínate que, bueno, ahorita que hablabas de que hay personas que sufrimos, yo tengo alergias, yo llegué a este país, yo estoy acá en Estados Unidos y desde que llegué acá, una rinitis, o sea, me congestiono mucho. Pero yo no soy capaz de respirar por la boca, o sea, me ahogo. Yo cuando respiro por la boca me ahogo. Mi esposo era lo contrario, él todo el tiempo respiraba por la boca. Cuando él empezó a como averiguar, indagar del tema de la respiración y de lo importante es que respirar por la nariz, él se empezó a poner una cinta. El voltaje muscular. Oh, ajá, me encanta. Entonces, él me enseñó, amor, es que hay que respirar por la nariz y bueno. Yo pues en mi vida estudié comunicación, entonces nos enseñaban como a respirar diafragmáticamente, pero nunca con el propósito de hacer que nuestro cuerpo se relaje y tenga energía, sino para poder hablar más y durar Ajá. más hablando, ¿cierto? Pero nunca con esta intención y me encanta que lo sepamos. Entonces, bueno, Joana, me encantó tenerte aquí y bueno, para las personas que sufrimos de rinitis. ¿Tú nos recomiendas esos dispositivos que abren la nariz? Porque yo todo el tiempo me estoy echando gotas en las noches para poder dormir. Bueno, el dispositivo que yo utilizo normalmente son estos dispositivos que aperturan tu fosa nasal. Pero Ajá. yo en renitis habría que mirar también cuál sería la causa, ¿no? Si este paciente tiene algún problema gastrointestinal. A veces las renitis están relacionadas con problemas gastrointestinales. Wow. Entonces habría que saber cuál es la causa de la renitis. Y bueno, nuestro amigo Pedro, que es experto en decodificar, entender por qué la razón De la de rinitis. estos Ujú. respiratorios. Sí, sí, Porque sí. eso es un gran complemento porque cuando uno conoce, mira, estos son los dispositivos. Ujú. Hay de varias presentaciones, pero estas se colocan aquí. Cuando uno conoce más o menos de dónde es como la raíz, empiezas a trabajar a cuerpo y emoción. Entonces, yo tengo una publicidad que dice, si tú mueves cuerpo y emoción, logras la evolución. Ay, me Las encanta. dos, Sí. las dos van juntas para Mm. poder que tú logres evolucionar. Entonces, el tema de renitis sí, no te puedo dar una recomendación general porque habría que mirar específicamente cuál es el caso. Sí, yo he venido haciendo el trabajo. Me sané 3 meses con meditación, respiración consciente, suero, de ese suero que uno se echa. Y supe por qué era, pero después volvió y me dio, y yo, pero no entiendo, ya me había sanado. Entonces sí, es un trabajo que tenemos que hacer y es pues con constancia, con dedicación y dicen que la rinitis no se cura, pero yo estoy segura que todo lo podemos hacer, somos capaces de todo, de sanar. Entonces, pues me toca seguir trabajando, Giovanna, me toca seguir trabajando en este tema de la respiración. Bueno, igual cuando ya me echo mis gotas, ya es como si no pasara nada, respiro normal por la nariz, pero sí es importante practicar estos ejercicios. Gracias por ese ejercicio que nos hiciste. Y por último, la meditación. Háblanos de la meditación para la respiración. Bueno, yo lo manejo eh, sencillamente es que las personas, o sea, para la meditación no soy experta por decirlo así. Lo que yo hago con la respiración consciente es en las prácticas, es que las personas empiecen a tener conciencia eh, en ese momento de su terapia, ¿sí? Para que tú sabes que la respiración consciente nos permite ubicarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando empezamos la respiración consciente es ubicarnos que estamos aquí en este momento y vamos a respirar. Y cómo trasladar nuestra mente y ser conscientes de cada parte de nuestro cuerpo. A medida que tú vas respirando y vas siendo consciente de cada parte de tu cuerpo, mientras inhalas, entonces yo le digo a las personas, cuando exhalas, vas a relajar tensión que tú tengas acumulada.
Es tú escanear todo tu cuerpo y empezar a identificar qué parte tú tienes tensionada y cada vez que tú exhalas, porque cuando tú exhalas, botas. Cuando tú exhalas, liberas. Y la idea es que cuando tú hagas ese proceso de exhalación, empieces a relajar. Y te invito a que hagas este ejercicio porque hoy en día estamos tan sobreestimulados, todos nuestros sentidos están tan sobreestimulados que esto hace que nuestro sistema también viva alterado. Y cuando yo hago la práctica de respiración consciente, y a muchas personas les ha pasado, es que sienten mucha tensión en los ojos. Entonces, aquí es una invitación que tú empiezas a ser consciente cada parte de tu cuerpo, empiezas a llevar el oxígeno a cada parte de tu cuerpo y cada vez que exhales, relajes. Ya luego, cuando tú te sientas, sientes que ya hayas hecho un escaneo por todo el cuerpo, o sea, se siente el cuerpo tan rico. Personalmente, me parece chévere realizarlo acostado boca arriba. Obviamente, esto depende de la preferencia de cada, donde se sienta más cómodos, pero por ejemplo, acostado tu boca arriba, con una almohada debajo de las rodillas para que tu columna quede reposada y en una posición que sea completamente cómoda. Les quiero dejar un tipcito. Cuando se sientan muy acelerados, ¿sí? O se sientan muy agobiados, hay una práctica que es muy buena para ayudarla a relajar, acompañada de la respiración. Yo te hago una pregunta, cuando tú te sientes triste y alguien te abraza con amor, alguien que tú quieres y te abraza con amor y fuerte, ¿cómo se siente? Ay, delicioso. Y empiezas a llorar Exactamente. más. Exactamente. Entonces, cuando te sientas así o cuando las personas que nos escuchen se sienten así, tú ubicas una mano aquí debajo, ¿sí? En el esternón, en esta zona, tocando la clavícula, la otra aquí. Vamos a hacerlo, Jimena. Y cuando exhalamos, vamos a hacer una leve presión y lo vamos a repetir por 5 veces. Inhala a tu ritmo y cuando exhalo, presionas un poco el pecho. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Apretando el pecho suavemente, nos faltan dos. Inhalo y exhalo. La última, inhalo y exhalo. ¿Cómo te sientes? Ay, me encanta. Relajada, tranquila, acobijada. Eso. Esto es una zona súper importante cuando Qué bonito. sentamos que la vida nos arrolla o cuando tenemos algo que nos oprime o Wow. cuando estamos muy acelerados. Esto ayuda a estimular unos mensajeros, yo le digo mensajeros, como para no enredarnos con términos, unos mensajeros que lo que generan es una sensación de confort, de placer. Ay, Joana, por favor, vuelve al programa. Quisiera tener más tiempo para hablar contigo, pero bueno, esto fue todo por hoy. Joana, muchísimas gracias. Me encanta el tema. Me gustaría tenerte de nuevo, que nos quieras dando tips, porque yo pienso que estos son los mensajes que hay que llevar, que aprendamos a regularnos y que más que pues la respiración. Y ahorita lo que tú me decías, o sea, es que cuando tú me decías, no manejo mucho el tema de la meditación, pero es que literalmente cuando respiramos conscientemente estamos meditando, estamos en el aquí, en el ahora, entonces, ¿qué más que eso? Joana, te iba a preguntar la última cosita. ¿Es necesario siempre exhalar, inhalar y exhalar por la nariz o se puede exhalar por la boca? Lo ideal, bueno, en la formación que yo tuve de entrenamiento respiratorio, nos enseñaron que esa debería ser la respiración, inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Pero como esto es un hábito que a veces cuesta un poquito, lo ideal es que se lo vayan incorporando poco a poco, progresivamente. Esto es como una réplica de lo que yo aprendí, porque lo que se conoce en el mercado es que todo es ir a exhalar por la boca, pero así lo hago yo, así me lo enseñaron en mi entrenamiento. Me encanta. Joana, bueno, pues nos veremos prontamente. Muchísimas gracias por estar aquí en Sinfonía del Ser. A ustedes les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal para que reciban
pues las notificaciones de episodios tan interesantes como estos. Denle like al video. Joana, por último, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram, Giovanna con Y, B pequeña, N A, guión bajo, fisioterapia, punto bienestar. Cuánto bienestar. Listo, Joana, pues nos veremos por ahí prontamente de vuelta aquí en nuestro programa de Sinfonía del Ser. Un abrazo para ti grandísimo, muchas gracias. Y Muchísimas bueno, gracias por la invitación. Chao, chao, chao besos a todos. para todos. Les dejamos Chao. el reto para que lo practiquen y mejoren. Así es.